Amén. Vamos a abrir la Sagrada Escritura del libro de Job, capítulo 32. Leo para todos ustedes la Sagrada Escritura en el nombre de nuestro Padre eterno, Padre, nuestro Espíritu y el Espíritu Santo. Dios justifica su derecho de contestar a Job. Cesaron estos tres varones de responder a Job, por cuanto él era justo a sus propios ojos. Entonces Eliú, hijo de Baraquel, busita de la familia de Ran, se encendió en ira contra Job. Se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Asimismo se encendió en ira contra sus tres amigos, porque no hallaban qué responder, aunque habían condenado a Job. Y Eliú había esperado a Job en la disputa, porque los otros eran más viejos que él. Pero viendo Eliú que no había respuesta en la boca de aquellos tres varones, se encendió en ira. Y respondió Eliú y dijo, de Baraquel, busita, y dijo, yo soy joven y vosotros ancianos, por tanto he tenido miedo y he temido declararos mi opinión. Yo decía, los días hablarán y la muchedumbre de años declararán sabiduría. Ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del potente le hace que entienda. No son los sabios los de mucha edad, ni los ancianos que entienden el derecho. Por tanto yo dije, escuchadme, declararé yo también mi sabiduría. He aquí, yo he esperado a vuestras razones, he escuchado vuestros argumentos, en tanto que buscabais palabras, os he prestado atención, y aquí que no hay de vosotros quien redarguya a Job y responda a sus razones, para que no digáis, nosotros hemos hallado sabiduría, lo vence Dios, no el hombre. Ahora bien, Job no dirigió contra mí sus palabras, ni yo le responderé con vuestras razones. Se espantaron, no respondieron más, se le fueron al razonamiento. Yo pues he esperado, pero no hablaban, más bien callaron y no respondieron más. Por eso yo también responderé mi parte, también yo declararé mi juicio, porque yo no estoy de palabra y me apremia el espíritu dentro de mí. De cierto, mi corazón está como el vino que no tiene respiradero y se rompe como odre nuevo. Hablaré pues y respiraré, abriré mis labios y responderé. No haré ahora asesión de persona, ni usaré con nadie de título lisonjero, porque no se habrá lisonjas. De otra manera, en breve mi hacedor me consumiría. Amén. Preciosa palabra, clara, precisa para nosotros, los ministros de Cristo. Aquí vemos que estos tres varones, cuatro varones, sí que habían venido a visitar a Job por lo que le había acontecido a Job. Vemos que ellos, para nosotros, son ministros de Dios Jehová de los Altísimos, porque declararon mucha palabra, defendiendo a Dios, hablando en contra de Job, condenaron a Job. Pero encontramos cómo este joven, ¿sí? Este joven Eliú, pues por ser menor en edad, ¿no? En edad, él tenía mucha reverencia para nosotros tres que eran ancianos de edad. Y de igual forma, pues aquí él nos da a entender Eliú que tenía un concepto de que por los otros ser más ancianos, de pronto llevar más tiempo hablando de Dios Jehová y de predicando, evangelizando o enseñando en ese tiempo, el antiguo pacto. Y pues había una reverencia que había hasta una especie aquí, que había hasta un temor, hasta había un miedo. Dice, por tanto, he tenido miedo, yo he tenido claro mi opinión. Tenía hasta miedo porque no sabía que en qué momento que fuera a hablar, le fueran a redarguir, confrontar y soltar con una palabra fuerte. Entonces tenía mucho miedo, pero ese mito fue a oír y escuchar todo lo que hablaron. Me imagino que fue bastantes horas, bastante tiempo, lo que hablaban estos tres varones y lo que hablaba Job, ¿sí? Pero entonces es una enseñanza que nos da a nosotros lo importante que nosotros como ministros de Cristo le pidamos a Dios que nos ayude a oír y a escuchar más a las personas, a oír y escuchar más a las ovejas, a oír y escuchar más a los ministros de Cristo, ¿sí? Y dejar que sea el Espíritu Santo, como dice aquí, ciertamente el Espíritu hay en el hombre y su prepotente le hace que entienda, ¿sí? Dice aquí, he aquí yo esperaba vuestras razones, he escuchado vuestros argumentos, en tanto que buscaba palabras, pues prestaba atención. ¿Eh? Entonces, él estaba buscando cómo argumentar, buscando palabras, prestaba atención, y es por importante que nosotros como ministros de Cristo prestemos atención a lo que se nos habla, a lo que se nos dice, ¿sí? Y por eso algo aquí que me impacta, que él dice que, dice,
Dice, versículo 17. Por eso yo también responderé mi parte, también yo declararé mi juicio, porque lleno estoy de palabras y me apremia el Espíritu dentro de mí. Amén. Ese era el versículo clave de este mensaje. Nosotros debemos estar llenos de la Sagrada Escritura, de la palabra de Dios. Tenemos que estar llenos de esta Sagrada Escritura, de esta palabra de Dis. Sabemos que no es que no tengamos memoria de Génesis, Apocalipsis, porque algunos se la pueden saber, pueden ser letra muerta. Cuando hablo lleno de la palabra de Dios, cuando Dios nos inquieta a escudriñar algunos temas específicos, cuando Dios nos llena de su palabra y nosotros comenzamos a escudriñar cómo es la vida de Jesús, lo que hizo el Padre, el pueblo de Israel, la vida de los ministros, y así cantidad de temas cuando Dios nos inquieta a escudriñar y comenzamos a escudriñar con la dirección del Espíritu Santo. Sabemos que antiguamente, pues el Espíritu Santo estaba sobre la persona, que Dios le iluminaba, le inspiraba, y en el presente tenemos esa ventaja que el Espíritu Santo mora dentro de nuestros corazones en el tiempo de la gracia, y el mismo Espíritu Santo tenemos claro en el Evangelio según San Juan, cuando leemos el capítulo 14, versículo 26, que nos habla que el Espíritu es el Consolador que nos trae recuerdo de la palabra y nos lleva a toda verdad. El Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículos 12, 13 y 14, te habla a ti también de cómo el Señor es que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Entonces, el Espíritu de verdad, encontramos aquí cómo este joven Eliú, él habla, ¿no? Dice, porque yo estoy lleno de palabra y me apremia el Espíritu dentro de mí, hablando de su Espíritu interior. Y cuánto nomás nosotros como ministros de Cristo, cuando nos llenamos de su palabra, nos llenamos de la Sagrada Escritura, nos llenamos. Por eso es que uno da de lo que está lleno. Si tú estás lleno de política, vas a hablar de política. Si tú estás lleno de deporte, vas a llenar de deporte. Si tú estás lleno de cualquier cuestión del humanismo, pues eso es lo que tú vas a hablar, porque es lo que más tú estás lleno. Pero si tú estás lleno más de palabra, pues tú vas a hablar palabra. ¿Y qué sucede? Que esa palabra que está escrita, grabada en la mente y en la memoria nuestra y en el corazón, pues el espíritu interior nos inquieta para que nosotros prediquemos, para que evangelicemos, para que enseñemos, ¿sí? Entonces, es ahí lo importante, que Dios nos ayude como ministros de Cristo, que nosotros seamos prudentes, seamos discretos, que nos movamos para la dirección del Espíritu Santo cuando estamos ante una persona o un grupo de personas, como les compartía, sean hermanos en Cristo, ministros en Cristo, o algunas autoridades, o algunos familiares, que nosotros esperemos que sea el Señor el que nos va a usar. Habrá momentos que Dios nos coloca a que guardemos silencio. A mí me ha acontecido de guardar silencio, de estar callado, de no hablar por hablar, porque el Señor no quiere dar los santos y las perlas, porque de pronto lo que están ahí son unos perros y unos cerdos, y Él no quiere que se vuelvan a destrozarnos. El Señor, como dice aquí en su palabra, ¿no? En Mateo, no da los santos y las perlas a los perros y a los cerdos para que no se vuelvan a destrozar. Amén. Dice San Mateo 7:6, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no saquen las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Entonces, por eso es que es importante que como ministro de Cristo, Dios nos ayude a oír, a escuchar a las personas. Esa área yo me la he venido fortaleciendo. Antes, todo pensamiento que se me venía a la mente, comenzaba a expresarlo y hablarlo. Y era hablar y a discutir y a pelear. Pero hoy en día, porque le clamaba a Dios, dicho, Dios mío, ayúdame que me hablar, sea mucho, sea sí, sí, no, no, porque el demás de mal procede, Señor. Ayúdame, Señor, ayúdame, Dios, que algunos lugares o algunos sitios que me encuentre en cualquier momento o a determinadas personas que me encuentre, Señor, si no de hablar, si es necesario, tú me mudezcas transitoriamente a no hablar lo que no de hablar, Señor, sino lo que tú, Cristo bendito, coloca en nuestra mente y corazón, qué de hacer y qué de hablar, pero preferiblemente el Espíritu Santo que mueve en mi corazón, sabe que me mueva, el que me use y el que hable de en mi boca, porque Dios es el que conoce qué es lo que necesita esa persona, si que necesita el ministro de Cristo, ese hermano de Cristo y esa ovejita, y qué mejor dejar que sea el Espíritu Santo. Entonces, que nosotros escuchemos. Ejemplo, tenemos aquí este joven, Eliú, todo el tiempo y las horas que duraría, y no sé si de pronto estaría escuchando lo que decían estos tres ancianos, lo que hablaba Job. Sí, y por eso es que el mismo Job, de tanto hablar, en los últimos versículos, él dice, Job 42, respondió Job a Job y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti, ningún pensamiento se esconde de Dios. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Ahora dice Job, por tanto yo hablaba lo que no entendía. O sea, estaba hablando por hablar Job, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía.
O sea que Job estaba hablando cosas que no entendía y no comprendía. ¿Sí? Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás, dice el Señor. De oídas te había oído, dice Job, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco, me arrepiento en polvo y ceniza. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Aquí encontramos que Dios cómo confrontó a estos que no hablaron el recto para que Job. Entonces, encontramos aquí, volviendo a Job, libro de Job 32, como este joven, ¿sí? Dice, cesaron estos tres varones de responder a Job por cuanto él era justo a sus propios ojos. Ese era el concepto humano, a veces no tenemos ese concepto. Ah, no hablo porque este es un obispo, es un apóstol, es un pastor, su iglesia es muy grande, es muy reconocida a nivel mundial. Esto no es por esto. Esto es porque verdaderamente aquel ministro de Cristo, el fruto, ¿cuál es el fruto del Espíritu Santo? Vemos ese fruto en su vida, vemos esa unción, vemos esa presencia, uno la siente, Dios mío, este es un varón, esto es una varona de Cristo, gracias, Dios mío, uno siente, ¿sí? Pero no es porque lleve más tiempo, no es porque la iglesia sea más grande o la más reconocida en la humanidad, no, es porque uno entiende y siente que la gloria de Dios está ahí en esa casa de oración, porque es un varón que está lleno de la gloria de Dios. Acordémonos de la gloria de Dios cuando entraba Moisés al tabernáculo y vemos cómo salía esa presencia y esa relación con Dios, salía con ese rostro resplandeciente. ¿Sí? Entonces, aquí Eliú estaba equivocado por estos tres varones, ¿sí? Dice, por cuanto él era justo a sus propios ojos. Entonces Eliú, hijo de Baraquel, Usita, la familia de Ran, se encendió en ira contra Job, se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Y eso es lo que a veces cortés. Yo en lo personal, a veces en mi círculo familiar, a algunos les digo no se justifiquen, a otros hermanos les digo no se justifiquen. Eso es lo peor, que a veces uno se justifica. Oye, si Dios está usando un vaso, una vasija para rebullirnos, confrontarnos, exhortarnos, escuchemos, porque no es el hombre, no es la mujer, es el vaso que Dios está usando para redarguir, confrontar, exhortar. Escuchemos y discernamos en el Espíritu, porque si es de Dios, vamos a entender que es de Dios. Si son palabras humanas, pues vamos a entender que no se ajusta a la verdad de lo que nos están diciendo. ¿Sí? Pero si es de Dios, es importante, pero no somos quien nosotros para estar diciendo, no, mi hermano, eso no es así, ya saben, no dejamos ni hablar a las personas, sino que las frenamos, no es así como tú piensas, como tú dices, etcétera, etcétera. No, es verdad. Que Dios nos ayude a oír, escuchar, no queriendo decir que todo lo que nos vayan a decir es verdad, por eso es que hay que discernir el espíritu, ahí es un don maravilloso de los nuevos dones, discernimiento de espíritu para discernir si viene de parte de Dios, ¿sí? Porque sabemos que de igual forma hay personas que pueden mencionar el nombre de Dios y es el mismo diablo, o sea, el demonio, como dice aquí Timoteo. ¿Sí? El libro de Timoteo nos habla, primera epístola de Juan, primera de Juan, capítulo 4. Dice, el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Cómo lo probamos? Con esta toma de Dios del discernimiento de espíritu. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, de muchos se van a presentar como ministros de palabras que no vienen de Dios. En esto conocer el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Un ejemplo sencillo, a mí me aconteció hace poco, que llegó un hombre aquí a pedir comida, alimentos, salí a atenderlo, le hablé de Cristo, me decía que conocía de Cristo, su familia era cristiana y conocía de Dios, comenzó a hablarme de Dios, estaba ahí con mi esposa fue a darle una comprita, algo poquito para dárselo, y el hombre cuando yo sentí, porque comenzó a hablar un lenguaje que parecía más gnóstico, ¿sí? Entonces yo le dije, venga acá, varón, y usted reconoce que Jesucristo se hizo carne. No me decía nada. Pero dígame, varón, Jesucristo, ¿usted reconoce que Jesucristo, el verbo de vida, se hizo carne? No me decía nada. Evitaba mirarme o escucharme. De un momento a otro, cuando ya dije como la tercera vez, lo que hizo fue, ni siquiera recibió lo que mi esposa estaba pendiente para entregar, y cogió y se fue, dejando. Era un
demonio, un espíritu inmundo que estaba utilizando este hombre para quererme hablar, decirme cosas que me de Dios. Entonces, hay que discernir el espíritu. ¿Ven? Entonces, cuando discernimos el espíritu, el mismo Espíritu Santo lo iba a entender que es Dios hablándonos. El mismo Espíritu Santo hablando también a través del otro varón o varona. Entonces, debemos escuchar, no justificarlo, no justificarlo. Porque dice aquí, es claro, por cuanto se justifica a sí mismo más que a Dios. Oye, ¿cómo se va a justificar uno más que a Dios? Mi hermano, Dios mío, me escucho, perdóname, Señor, porque te ofendí, porque fui desobediente, me hice tu buena voluntad. Señor, perdóname, Señor, porque hice mal, hablé mal del hermano, fui hipócrita, fariseo. Y así como Dios me vaya a redarguir, confrontar, exhortar, una cosa le edifique a través del paso vacío que Dios puso, entonces lo tenemos que escuchar. ¿Bien? Asimismo se encendió en ira contra sus 3 amigos porque no hallaban que responder, aunque habían condenado a Job. Y a veces pasa eso. Son muchos versículos. No necesariamente vamos a hablar de personas que estén endemoniadas, ¿no? En todos los casos es lo mismo, no son patrones de conducta. Hay personas, ministros de Cristo, que aún pueden estar bautizados por el Espíritu Santo, pero como dejan el Espíritu Santo allá quietico y quieren su opinión personal, de pronto los versículos que saben los quieren aplicar. No, mi hermano, la palabra de Dios me dice esto, y la palabra me dice esto, por lo cual, mi hermano, usted está, sin querer, está juzgando, condenando al otro. De pronto lo que está haciendo no se ajusta a la verdad de lo que está viviendo o está pasando al otro. ¿Sí? Es que a veces se llega a la misma iglesia de que un ministro de Cristo se llega a enfermar, entonces, yo sí sabía, mira, y entonces van y lo visitan, no con palabras para yo la interceder o preguntar al Señor, ay, hermano, yo sí sabía que usted iba a caer aquí porque yo había visto esto, aquello, lo otro, y usted que no sé qué, y hablando un poco de cosas que no es nada, porque de pronto el varón cayó allá fue por una prueba de Dios. Su vida bien con Dios, pero yo lo quería probar, era como cuál era su relación con la enfermedad, pero no porque estuviera en pecado. Entonces, es ahí, a veces hablar por hablar es delicado. Es importante que nosotros, más bien, si acontece algo en un ministro de Cristo, preguntarle al Señor, Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Qué le está sucediendo? Dios mío, orar, interceder por ese varón, esa varona. Y Señor, y si hay alguna palabra que tu Santo Espíritu en el tiempo tuyo y conforme a tu voluntad me mueve, me usa y habla a través de mi boca esa palabra que tiene para ese varón. Eso el Señor sabrá si lo redarguye, lo confronta, lo solta, lo consuela, lo edifica, lo enseña, lo que venga de parte de Dios. Amén. Yerú había esperado a Job en la disputa porque los otros eran más viejos, que le estaba diciendo. A veces tenemos el concepto, los otros llevan más tiempo en el Evangelio, más tiempo en el ministerio, sus iglesias son muy grandes. Esto no es por esto, es porque veamos el fruto del Espíritu Santo. Amén. Y decía Dios, yo soy joven, vosotros ancianos, por tanto he tenido miedo y he temido declararos mi opinión. Yo les recomiendo a los ministros de Cristo que nos están escuchando por este medio que son jóvenes de edad, pueden tener 14 años, 12, 17, 20, Dios es soberano y llama a la edad que quiera llamar, a que de miedo lo llamó desde niño. Entonces, tengas tú miedo, porque en la iglesia el pastor es muy reconocido por su gran unción, milagros, señales y prodigios, porque lleva mucho tiempo del evangelio y hemos reconocido en la ciudad y en la nación. No, esto no es por esto, no es el que más tiempo lleve ni el que más corra, ni el que más tenga la iglesia más grande. Esto es porque Dios usa a quien quiere usar. Y si tú eres un varón o una varona muy consagrada a Dios y Dios se agrada de ti y Dios te quiere usar de gran manera, pues Dios te va a usar. Y si por mucho que tú estés en el lugar donde tú te encuentras, que casa oración puerta al cielo, por mucho que tu pastor sea un gran siervo de Dios, ungido y todo, y si Dios tiene palabras para redargulirlo, confrontarlo, soltarlo a él, a toda la iglesia, abre la boca, no tengas miedo, el único temblor y miedo que debemos tener es para con Dios. El hombre, sea mucho, dice la misma palabra, único matará el cuerpo, pero el alma nunca la podrá matar, que tener es aquel que puede echar el alma y el cuerpo al infierno, y después al lago de fuego, y ese es Dios. Entonces, no hay que tener miedo al hombre, no hay que tener temor al hombre. Si hay una palabra, hay que decir la palabra. Sí. Yo decía, los días hablarán y la muchedumbre de años declarará sabiduría. Eso a veces acontece. A veces me pasaba con algunos de mis hijos que me contaban sueños y visiones y yo les iba a contar algo. No lo hagas, pues parece que le contesté. ¿Por qué? Si Dios muestra, revela y se ora y se intercede y Dios coloca para que se aperciban. Sí. No hay que esperar tanto tiempo. Porque Dios tiene muchas formas de hablar, entonces los sueños y visiones, y hay que compartirle al ministro de Cristo, a la sierva de Cristo, a la oveja, a la persona. Mira, Dios me ha mostrado esto, me ha revelado, mira, Dios,
yo tengo esta interpretación o no la tengo, pídale que te la confirma, te da la interpretación, ya le responde, como hace como el deber de la atalaya. Pero qué tal, Dios le muestre y uno se queda callado por temor, por miedo, porque no quiere hacerlo, y llega la persona a morir. Ahí le dio mostrado. Entonces, como dice el deber de la atalaya, Dios te mandará la sangre, porque si te mostró y tú no hablaste, entonces no hay que esperar, no hay que tener miedo, hay que hablar. Ciertamente, el espíritu en el hombre, y súper importante, le hace que entienda. Todos los seres humanos sabemos que fuimos creados imagen y semejanza de Dios, con un alma parecida a la de Dios, imagen y semejanza, con un corazón que está dentro del alma, con un espíritu interior, con una mente que está en el espíritu interior. Y después dice el libro de Génesis 2:7, que formó de la tierra con agua el barro, y de ahí formó el cuerpo, este cuerpo. ¿Para qué? Para que fuera la cubierta del alma y del espíritu y del corazón y de la mente. ¿Sí? Y después soplo de vida, que es diferente al espíritu interior. Entonces, ese espíritu interior nuestro, ¿sí? El espíritu interior que tenemos, tiene una relación con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando llenamos de palabra de Dios, cuando estamos ayunando, orando, nuestra comunión en relación con Dios, el Espíritu Santo fortalece nuestro espíritu interior. Vamos a leerlo en 2 Corintios, ¿sí? 1 Corintios, perdón, capítulo 2, versículo, vamos directamente al versículo 10, pero dice, pero Dios nos la reveló a nosotros, cuando está en la Sagrada Escritura con E mayúscula Espíritu, está hablando del Espíritu Santo, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él, el Espíritu interior del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu Santo para que sepamos todo lo que Dios ha concedido. Vamos aquí a Job 32:8. Ese mismo Espíritu interior, ¿sí? Que nos habla del antiguo pacto de este joven de Dios, ¿sí? Ese Espíritu de él, ¿sí? El Espíritu le hace entender Dios, ¿sí? Le hace entender qué tiene que hacer. Y hay una aclaración, no son sabios los de mucha edad, que eso claro, ni los ancianos entienden el derecho. Entonces, esto es, primero que todo, por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios. Dios escoge a quien quiere escoger. ¿Sí? Acordémonos de los dos hijos de Isaac, perdón, los dos hijos de Isaac, Jacob y Esaú. Esaú era el primogénito, pero Dios le plació escoger a Jacob, le plació escoger. Entonces, nosotros le decimos, bueno, gloria a Dios, porque dice aquí el libro de Romanos. Amén. Romanos 9, 10. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, pues no habían ni aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecé. Ya no había nacido, y Dios ya había escogido a Jacob. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues como Moisés dice, tendré misericordia, el que yo tenga misericordia, me complaceré el que yo me complazca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces Dios aquí usó a Eliú para reunir y confrontar a estos ancianos y a Job. ¿Ven? Entonces, esto no son los sabios de mucha edad, ni los ancianos que entienden el derecho, sino que Dios les place iluminar, dar esa inteligencia, esa ciencia, tanto la humana como la espiritual, a quien la quiera dar. Y la sobre todo a quien conoce el corazón, que le amamos mucho a él, por eso nos da. Cuando le amamos más a Dios, Dios nos da mucha bendición. ¿Ven? Entonces, dice Dios, por tanto, yo dije, escuchadme, declaré yo también mi sabiduría. Aquí yo he esperado a vuestras razones, he escuchado vuestros argumentos. Así es, nosotros cuando estamos escuchando a las personas, pues estamos ahí con discernimiento de espíritu, a escuchar cuáles son las razones, a escuchar cuáles son sus argumentos. Porque a veces acontece lo que dice Job 15, versículo 3, que nos habla de palabras inútiles y argumentos sin razón, razones sin provecho, perdón. Dice el mismo libro de Job, capítulo 15, versículo 3.
disputará con palabras inútiles y con razones sin provecho. ¿Sí? Hay veces se disputa con palabras inútiles y con razones sin provecho. Entonces, volvamos a Job 32, ¿sí? Por eso es que Dios estaba esperando las razones y escuchando los argumentos. Sí, porque a veces hay personas que están hablando y pueden mencionar la palabra de Dios, pero sus palabras son palabras inútiles y razones que no tienen provecho. Entonces uno tiene que escuchar para discernir y dejar que el Señor nos coloque que hemos de hablar o el Espíritu Santo nos usa para hablar. Entonces, os he prestado atención y aquí que no hay de vosotros quien redarguya y responda a su razón. Siempre cuando nosotros prestamos atención, Dios nos ilumina, nos ayuda a entender y comprender lo que hemos de hacer. Entonces, dice versículo 15, se espantaron, no respondieron más y se fueron al razonamiento. Yo pues he esperado, pero no hablaban, más bien callaron y no respondieron más. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, callar. Cuando hay un siervo o una sierva de Dios que Dios lo está usando, hay que ser reverente para con Dios, no para con la persona como tal, pero sí para con Dios reverente, porque Dios que está hablando de ese varón, de esa varona, ¿sí? Y entonces hay que escuchar para poder entender, para poder comprender qué nos está diciendo el Señor. Amén. Porque yo estoy lleno de palabras y me apremia el Espíritu dentro de mí, lo que está hablando ahora del versículo 32:8, lo que hablamos en 1 Corintios 2:10, el Espíritu Santo, esa relación y esa comunión con nuestro espíritu interior, ¿sí? Porque hay que clarificarlo, ¿no? De una forma muy resumida, porque es un tema muy aparte. Con nuestro cuerpo, cuando tenemos hambre, pues comemos la sopita, el huevito, el arroz, la carne. En nuestra alma, cuando nos dan una noticia buena, nos alegramos, una noticia mala, nos entristecemos. Y con nuestro espíritu interior es la comunión, cuando queremos ir allá a buscar del Señor, es hambre y sed. Sí, por eso cuando nosotros alimentamos el cuerpo con la comidita para fortalecer el cuerpo, no físico, pero cuando nosotros necesitamos fortalecernos es en el espíritu interior, cuando nos fortalecemos en el ayuno, en la oración, en nuestro encuentro con Dios, leyendo la Sagrada Escritura, escuchando la oración, cantando al Señor. Sí, eso es fortalecer, alimentar nuestro espíritu interior. ¿Amén? Precisamente tenemos que comunión nuestro espíritu interior con el Espíritu Santo. ¿Amén? Dice Eliú, de cierto mi corazón está como el vino que no tiene respirador y se rompe como odres nuevos. Hablaré pues y respiraré, abriré mis labios y responderé. Eso acontece, estamos llenos de palabras. Pero a veces cuando hay miedos o temores, ¿sí? Para con las personas, no se quiere hacer y no debe ser así. Que Dios nos ayude, si hay una palabra, hay que decirla. Hay que decirla y es más de Dios, pues va a ser para beneficio de esa persona. Dios le está evitando que vaya a seguir el pecado, vaya a morir, se vaya a perder su alma. Puede poner su momento bravo, tener otro tipo de relación adversa. Y nosotros lo único que tenemos que obedecer al Señor. Y algo que me impacta, y esto está de último, ¿no? Que dice el versículo, dice el 21 y 22. No haré ahora asesión de personas, ni usaré con nadie títulos lisonjeros, porque no se harán lisonjas. De otra manera, en breve, mi hacedor me consumía. Y eso es lo que tiene que ver nosotros. No hacer accesión de personas. Y eso a veces acontece. Ah, es el hermano, el ministro de Cristo, la ovejita, el más amigo de la iglesia, o el que más diezma y el que más ofrenda, el que más sirve en la iglesia. No, no, no. Y el otro, entonces, como es la ovejita, el que llega a veces se chancletica, o el que de pronto no sirve, no es ministro, y entonces así sí hay que cogerlo y hay que aplicarle la disciplina, y hay que redarguirlo, confrontarle, soltar. Al otro hay que hablarle poco, nada. No hay que hacer asesión de personas. Dios no nos mira así, ni por la forma de vestir, ni por los títulos, ni por si tiene plata, no tiene. Dios nos mira a todos por igual. Dios lo que mira es si verdaderamente hay un fruto del Espíritu Santo que vive en santidad y obediencia. Y si estás en un área mal, pues Dios va a redarguirte y confrontarte, soltarte para que tu alma no se pierda. Entonces, que no haya asesión de personas de parte nuestra, que hablemos a las personas conforme la palabra que Dios tiene, es una palabra fuerte, fuerte. ¿Sí? Una palabra con misericordia, misericordia, indistintamente si es amigo, si es familiar, si no es amigo, si no es familiar, como sea, pero sin hacer asesión de personas. ¿Amén? No usaré con nadie títulos lisonjeros, tampoco. Guarde, Señor, de estar en tantos títulos lisonjeros a la persona, que Señor, que es el Altísimo, etcétera, por acá. No, normal. El respeto que hay con las personas, Señor o señora, tengo de parte de Dios esta palabra, puede ser un gobernante por tu autoridad, y igual sin darle tanta vuelta al asunto, sino decir las cosas como Dios quiere que se digan, claro, preciso y conciso. Palabra que
viene de parte de Dios. No hay que adornar las palabras, ni estarle dando tanta vuelta, ni colocando otras palabras de adorno. Si Dios está dando algo fuerte, hay que darlo. Yo les comparto, Dios me trae aquí a recuerdo. Una vez llegó una pareja de que ellos cristianos llevaban tiempo congregándose, yo no los conocía, llegaron a la iglesia, ya llevaban unos días congregándose, y un día llevaban un diezmo, y después lo llevaban en la noche, y entonces me fluyó un pensamiento con respecto a esta pareja, y esta palabra sentía en mi mente, que eran como la mierda, así, claro, castizo. Y entonces yo dije, Dios mío, esto no es de Dios, esto no es de Dios, fuera, echando fuera demonio, fuera diablo, ese mal pensamiento, porque esa palabra suena fuerte, la estoy diciendo aquí públicamente, pero eso fue lo que el Señor me estaba diciendo que le dijera a ellos. Yo, no, Señor, Dios, hasta que hubo un momento que ya yo no tuve que usar título lisonjero, ni estar de que con miedos o algo así, les dije, de que de parte de Dios me dijo que ustedes eran como la mierda. Y preciso, posterior, el Señor confirmó lo que eran ellos. Triste, triste. Yo creo que era peor que esa palabra. El Señor conoce los corazones. ¿Sí? Otro dice, qué grosero, qué vulgar es el pastor. No es una palabra castiza. ¿Sí? Es como cuando Dios coloca de que dice alguna palabra que es maldito. Uy, no, ese pastor como juzga. Ese pastor, mira, es un juez. Y ese pastor, mira esa palabra tan fuerte. Dios es Dios de amor. Dios no le dice a nadie maldito. Pero yo te lo digo por la palabra que sí le dijo. Vamos al Mateo 25. ¿Qué les dice a cuando están ya ante el trono blanco? ¿Sí? En el juicio de las naciones. Mira lo que les dice aquí. Mateo 25, 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, ay, mi Señor Jesús, falta de amor porque le vas a decir a los de la izquierda, malditos. Entonces, no hay que usar de títulos lisonjeros, ni estar acomodando las palabras. Dios es santo, y cuando viste una palabra castiza, de pronto, dice, no, eso no se puede decir, esa palabra es muy vulgar, no es que sea vulgar, sino que a las cosas hay que decirles como son. Y si Dios la coloca, habrá otras cosas que sabemos que si no vienen de Dios, uno no tiene por qué decirla, porque yo estaba luchando con esa palabra y decía, Dios mío, esa palabra no es tuya, Señor. Y la he hecho fuera, pero un momento que y preciso. Yo quedaba mirándome y después, preciso. Era peor que esa palabra fuerte que yo les había dicho. La misericordia para con esa pareja, que verdaderamente es un verdadero cristiano, porque nadie engaña al Señor. ¿Ve? Tú no puedes estar en la iglesia y aún ser el ministro de Cristo, diciendo que obedeces a Dios, que crees a Dios, hablando del versículo, donde supuestamente no te ve Dios, pero si Dios te ve, donde no te ve la sociedad, estás haciendo cosas puercas, asquerosas de pecado y de maldad. Y por eso Dios compara a veces a las personas, ¿sí? Entonces, con cosas, palabras fuertes que dice, porque no sé hablar lisonjas, de otra manera, en breve mi hacedor me consumiría. ¿Sí? Entonces, que Dios nos ayude. Gracias, Señor, Padre eterno, Espíritu Santo, por tu palabra. Así que mi Señor y mi Dios, estás tú ayudándonos. Doy gracias, Señor, porque sé que en tu momento me has usado con palabras fuertes para la persona. Hay otros que en su momento han colocado palabras que le he dicho aún, comiendo con ellos, que son palabreros, que solamente dicen puras palabras, pero que no dicen las cosas, ni hacen lo que piensan y lo que expresan. Entonces, Dios Todopoderoso, que esa palabra que tú colocas y que viene de parte tuya y tú no la confirmas a tu Santo Espíritu, habla de nuestra boca para que yo, ministro de Cristo, para que ayúdanos, Señor, de que no haya miedos a las personas, mi único temor y miedo para contigo, Padre eterno, Espíritu Santo, que no hagamos asesión de personas, Cristo bendito, y de igual, Dios mío, que no usemos de título lisonjero, ni ser lisonjero con la persona, sino con aquella palabra que viene parte tuya, Cristo bendito, porque sabemos que aunque la palabra sea fuerte, es para el bien de nosotros, porque tú no quieres que ninguna alma se pierda,